Bien, vamos hoy a culminar con esta puerta sobre la plegaria. Ya habíamos terminado todo lo referente al libro Las siete puertas del conocimiento para el gentil justo en relación a este tema. Y hoy vamos a agregar del mismo autor, que es el rabino Moshe Weiner, del libro El Código Divino en la primera parte, lo relativo a la plegaria. Lo que él agrega, añade, digamos, a todo esto que venimos viendo en este estudio, para poder extendernos un poco más en el tema que es tan importante. Gracias también por tanta acogida, porque realmente por tanta respuesta, porque la verdad que muchas personas se han interesado a raíz de este estudio que hemos dado la semana pasada por el tema, ¿no? Justamente el tema de la plegaria. Es mucho el interés que hay, se nota, se puede ver claramente acerca del tema, ¿no? Entonces, muchas personas, más que antes, han estado pendientes de las clases que compartimos en los dos canales, también en vivo, así que estamos muy contentos también de la respuesta que ha tenido esta serie de clases en todo este año, ¿no? Gracias por estar, gracias por seguirnos, por la perseverancia también, vemos la perseverancia de ustedes. Gracias también por compartir los estudios, por compartir los vínculos, por compartir todo este material y esta posibilidad de que muchas más personas puedan añadirse al estudio de Torah para no ágidas, empezando desde cero en este libro maravilloso que abarca prácticamente todos los temas principales de la vida de no ágida. Bien, vamos a comenzar hoy con la segunda y última parte, basado en el Código Divino del Rabino Moshe Weiner, que es el mismo autor, como dijimos, de este libro que venimos estudiando. Las plegarias, las bendiciones y la alabanza al Eterno, aunque no son estrictamente requeridas para los noágidas, como hemos visto en la clase pasada, porque no se nos ordenó explícitamente en el código de noágida que observáramos estas cosas, o sea, no tenemos preceptos específicos que nos digan que tenemos que rezar. Son sin embargo una obligación, un deber que se desprende de la razón y del intelecto. Habíamos visto que tiene relación, es uno de los detalles del precepto de no cometer idolatría, ¿no? Entonces, por lo tanto, es lógico, es razonable que la persona deba agradecer, bendecir, alabar al único, y pedirle a él únicamente por sus necesidades. Lo principal de este servicio espiritual del corazón, porque estamos hablando de un servicio del corazón, el servicio principal del corazón, que es la plegaria, de la mente también, es que se realiza dentro del marco de la plegaria. Entonces, por eso la persona debe rezar siempre, todos los días, no solo cuando necesita. Acá hablamos también de que la plegaria no es solo para pedir, no es solo por las necesidades que podemos sentir en algún momento, tener conciencia de que necesitamos algo y que tenemos que pedir, sino que debe rezarse siempre, ¿no? Siempre con la finalidad de conectarnos sencillamente con el Creador, como habíamos visto. La finalidad, el objetivo principal tiene que ser la conexión con el Creador, con nuestro Creador, y obviamente bendecirle, alabarle, agradecerle, no solamente pedirle, y obviamente reflexionar acerca de su grandeza y acerca de nuestra pequeñez, ¿no? Nuestra bajeza como seres humanos, obviamente comparado con lo grandioso del Creador, ¿no? Quedamos tan pequeños allí. Pero importante porque Él nos tiene en cuenta y nos escucha. Entonces esa es la importancia que reside en este contexto, en lo que tiene que ver con la plegaria, que el Eterno está escuchándonos a nosotros de manera particular y personal y siempre. Y eso significa que tenemos un valor muy importante para Él, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos partes, la parte de la pequeñez, pero también la importancia que el Eterno nos asigna. El Rey del Universo nos asigna a nosotros de manera especial. Bueno, por eso la persona debe rezar siempre, por eso debemos rezar siempre. Todos los días dijimos, digamos, aunque sea una vez al día. Se recomendaba, habíamos visto, se recomienda la mañana apenas uno se levanta. Y la plegaria, como dijimos, volvemos a decir, quiere decir conexión, básicamente. Y también incluye pedir delante de Él por todas las necesidades, claro que sí, también está dentro esto, no es que tiene que ser, no tenemos que pedir, pero no tiene que ser lo único. Entonces tenemos que reconocerle, tenemos que alabarle siempre, ¿eh? Por eso todos los días se debe rezar, porque uno todos los días debe reconocer verbalmente su grandeza, alabarle, agradecerle. Eh, y a la persona debe saber, o debemos saber, que no corresponde servir y tener fe en nadie,
sino solamente en el soberano del universo, ¿no? Al creador, solamente en él, ¿no? No hay en otro. Entonces, por la persona también debe salir de la plegaria, debe ser un encuentro realmente con el creador, real, verdadero, con conciencia, que a la persona le permita también salir fortalecida en su emuná, en su fe auténtica para enfrentar el día a día, ¿no? Porque después que termina de rezar, generalmente por la mañana tiene que enfrentarse con el día, ¿no? De su trabajo, de los desafíos, de las necesidades que tiene que satisfacer en su hogar, en su familia, cuestiones que tiene que resolver y que necesita sabiduría. O sea, la persona sale fortalecida desde su plegaria del comienzo del día para enfrentarse con ese día que comienza. Entonces, justamente el alma se alimenta a través de la plegaria, es como su respiración. Entonces, algo necesario, continuo, como también el alma también se alimenta de la Torá, obviamente, del estudio de Torá, ¿no? Entonces, el deber de la plegaria, que es el reconocimiento y el agradecimiento al Creador, se deriva naturalmente dentro de los deberes que los noágidas debemos hacerlo porque la razón, como dijimos, lo dicta y es un deber intelectual que recae sobre todos los noágidas por el hecho que tenemos prohibido hacer idolatría, de cualquier manera, de cualquier forma, y tenemos la obligación, por ende, que se desprende de no cometer idolatría, de tener fe solamente en el Creador, o sea, emuná, fe auténtica, en el Creador del universo, solamente en Él. Entonces el Eterno es relevante para nosotros, y si es relevante debemos buscar conectarnos con Él, por eso la plegaria es un deber. Es un deber que tenemos nosotros, claramente. Eso es como a modo de introducción también, ya muchas de las cosas que estoy expresando ahora lo hemos visto, estamos como haciendo una especie de repaso, y ya nos estamos introduciendo quizás a nuevos conceptos o nuevos temas que no se trataron en la clase anterior. Por ejemplo, habíamos hablado del Sidur. El Noágida debiera rezar, si es posible, se recomienda con un Sidur Noágida que fue compuesto por un rabino, ¿no? Un rabino reconocido, ortodoxo, etcétera, que ha compuesto un Sidur. Obviamente es confiable porque lo ha hecho un rabino que conoce. Y también uno puede llegar con el tiempo a componer sus propios rezos o plegarias, pero después de un tiempo de crecimiento, un tiempo importante, ¿no? Para que lo que salga de nuestra boca sea coherente, sea correcto, no sea deshonroso para el Creador, por supuesto, y Dios libre. Si sucediera, por ejemplo, que en algún momento alguien comienza, mientras uno está, digamos, sentado, por ejemplo, en la mesa de la casa, en algún lugar, y que esté en algún lugar socializando con otros, por supuesto, alguien por ahí comienza a realizar una acción idolátrica. Por ejemplo, invita a rezar a un ídolo o digamos, con respecto a su creencia, a su religión, el noágida debe retirarse diciendo que no puede participar de esto. Entonces esto también vale para el hogar, para la casa, ¿no? Cuando tenemos, muchas personas lo plantean a esto, es decir, ¿qué pasa si yo en mi casa comparto mi casa con personas que practican una religión determinada, generalmente el cristianismo? ¿Y qué pasa cuando tienen la costumbre de rezar en familia o de decir, bueno, ahora vamos a rezar, ahora vamos a hacer tal cosa? Y obviamente cuando se hace algún tipo de cuestión ya de acción idolátrica, de rezo, o de querer hacer un estudio, una reflexión al respecto, la persona no debe participar de esas cosas. Obviamente cuando uno se encuentra en el momento que se hace la bendición por los alimentos, la persona no debe quizás levantarse de la mesa porque tiene que comer con su familia, pero no puede responder amén, no puede obviamente avalar este tipo de rezos, ¿no? O sea, no participar de ello. Tiene permitido el no ágida, aunque no es obligatorio, prosternarse delante del Creador con la finalidad de agradecerle y reconocerle, ya sea durante la plegaria o en cualquier momento que no sea la plegaria. Esto sería lo que está permitido. No es conveniente hacerlo, no se recomienda hacerlo, sobre todo en los primeros tiempos, debido a que la persona puede asociar este acto con su idolatría pasada, ¿no? Con la idolatría que venía haciendo en el pasado. Seguramente antes lo hacía hacia sus ídolos o a su ídolo, y esto lo puede llegar, retrotraer o lo puede conectar y conscientemente a la persona con ese tipo de prácticas o con ese tipo de contextos anteriores que tiene que ver con la idolatría.
Por lo tanto, no se recomienda prosternarse, al menos al comienzo y por varios años quizás, hasta que la persona se desintoxique realmente de su idolatría anterior y pueda ser 100% monoteísta y que haya podido sanar y recuperarse de esa situación del pasado. El judío en sí también tiene permitido hacerlo, prosternarse, pero solo en el santuario de Jerusalén, que hoy no está todavía construido, que obviamente anhelamos y pedimos que se construya pronto en nuestros días con la venida de Mashiach, pero mientras tanto no existe esa posibilidad para el judío. Para rezar, la persona puede adoptar la postura de parado, eso es lo que más se recomienda, es hacer el rezo de parado, eso es lo más conveniente, lo que yo he visto que en todos lados se dice que lo que más se recomienda es la postura de parado. También se puede hacer de sentado, pero es lo preferible de parado, el rezo, ¿no? Según, obviamente, las preferencias de la persona, las situaciones, sobre todo si la persona se logra concentrar, porque la persona a veces de parado no se concentra por X razones, por X cuestiones, pero lo hace mejor de sentado, porque lo importante del rezo, como habíamos visto, es la kavaná, es la concentración, es la intención. Por lo tanto, si la persona no se concentra, lo más importante es que se concentre. Si estando parado, por ejemplo, no logra, bueno, lo hace de sentado. Lo importante es más que todo la kavaná, es la concentración y esa intención que pone en el rezo. Entonces, cuando la persona reza delante del Creador, y cuando quiere bendecir y agradecer al Creador, por ejemplo, para agradecerle por los alimentos, ya que es una obligación intelectual, porque justamente Abraham enseñaba a sus invitados que deben agradecer por el alimento, porque el alimento no viene del aire, o sea, por casualidad, por generación espontánea, no sé cómo quieran llamarlo, por casualidad, sino que viene porque el Creador lo provee, y por lo tanto hay que reconocérselo y agradecérselo a eso, ¿no? Entonces, obviamente, es una cuestión lógica y razonable. Entonces, la persona, por ejemplo, cuando quiere bendecir, agradecer al Creador por ejemplo, por el alimento, la vida, la salud que ha recuperado, o la salud que tiene, o por algún milagro recibido, debe dirigir sus pensamientos y sus palabras para recitar, por ejemplo, textos de la Biblia hebrea, o salmos, o debe alabar a Dios de manera que honre su bendito nombre. eh, con esta forma de plegaria, el nombre del Eterno será glorificado, ¿no? Por el contrario, una persona no debe mencionar al Creador mientras está distraída o sin estar concentrada, ya que es una degradación al honor de Dios. Es utilizar el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios sin respeto, así nomás, como si fuese cualquier otra cosa, Dios libre. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno pronuncia uno de los nombres divinos, cualquiera de ellos sea, debe hacerlo con respeto, debe hacerlo en el contexto adecuado de la plegaria, del rezo o del estudio de Torá, pero no debe ser realizado de cualquier manera, de manera natural y común, ¿no? Entonces, no hay que hacerlo con distracción, pensar lo que está diciendo, entonces, porque hay honor en esto, justamente, en esto de tener en cuenta este tipo de cosas, honor al nombre divino, al Creador mismo. Entonces podemos ver que era costumbre de Abraham, por ejemplo, enseñar a todas las personas del mundo, las que con las que tenía contactos de él, la forma adecuada de agradecer y bendecir el gran nombre de Dios y no asignar este nivel de honor a ningún otro presunto poder ni a ningún ser creado. Como justamente dice el libro de Génesis de Bereshit 21:33, y allí Abraham proclamó el nombre de Dios, el Dios del universo, ¿no? Esto significa que ahora Abraham hizo que el nombre del santo bendito sea fuera invocado por todas las personas que pasaban y enseñó a todos a alabar el nombre del Creador. ¿Eh? O sea que él lo que hacía era enseñarles que había un único Dios, que él solamente a él debía agradecérsele y rezarle, y obviamente les enseñaba a alabar al Creador. Les daba letra también, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, hay una bendición que se hace hasta el día de hoy. Hacemos el día de hoy al agradecer por los alimentos que ha sido compuesta por él, o sea, obviamente con inspiración divina, ni hablar, porque nadie va a dudar que los patriarcas tenían Ruach HaKodesh, profecía,
Por lo tanto, las cosas que decían lo hacían bajo la inspiración divina. Entonces, Yosef justamente también actuó de esta manera. Se nos dice en Génesis 39, versículos 2 y 3, como se dice, el Eterno estaba con Yosef y se convirtió en un hombre próspero. Su amo percibió que Dios estaba con él, o sea, se había dado cuenta, se daba cuenta por sus acciones, por lo que hacía Yosef, que el Eterno estaba con él y en todo lo que hacía. Justamente en todo lo que Yosef hacía, Dios causaba que su mano fuera exitosa. ¿Cómo pudo el amo de Yosef darse cuenta de que el Eterno estaba con Yosef? Porque justamente se nos dice que la alabanza a Dios estaba siempre en la boca de Yosef. Esto nos dice el comentarista Rashi sobre Génesis 39, 2 y 3. Entonces, se daba cuenta su amo, su patrón, que Yosef estaba con Dios porque él lo pronunciaba su nombre, alababa el nombre de Dios, agradecía seguramente en todo momento, ¿no? Prácticamente. Y era muy evidente, era imposible no darse cuenta. Debido a esto, él explicaba su éxito y daba a conocer el nombre del Dios bendito a todos. O sea, la gente lo veía progresar de ser una persona que estuvo en lo más bajo, llegar a lo más alto, y él siempre, siempre, en todo momento, reconocía que era gracias al Creador, al uno y único, al único Dios, no hay otro fuera de él. Del mismo modo, Yosef le dijo a Paró, al faraón, en Génesis 41:16, es el Eterno quien responderá al bienestar de Paró. Siempre él le hacía ver que no eran los ídolos, en los cuales ellos creían que le iba a dar éxito o salud, o prosperidad, sino que era solamente el uno y único, el único existente, ¿no? El real existente, el Dios verdadero, el eterno, bendito sea. Similarmente, una de las formas de servir al Creador es alabarle con frecuencia y bendecirle y agradecerle todo el bien que nos hace. Aunque justamente, como no ágidas, no se nos ordena bendecir a Dios, como dijimos, no tenemos un precepto específico, por ejemplo, por la comida que uno consume, ni antes ni después de comer, obviamente que por razonamiento intelectual es obvio que debemos agradecer y bendecir al Creador por darnos la comida, entre otras cosas, y todas las otras cosas que nos da, que son innumerables. Si nosotros nos ponemos a tomar conciencia de todo lo que nos da, desde la respiración que tenemos cada segundo prácticamente, la existencia, el corazón latiendo, los órganos nuestros órganos funcionando bien, el tener comida, el tener techo, o sea, son infinitas las cosas por las cuales deberíamos agradecerle. Y más tomamos conciencia, parece que no nos alcanzará el tiempo para esto, ¿no? Y obviamente para agradecerle por todo, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Deben decir, bueno, antes de comer es adecuado pedir al Creador que nos dé el sustento suficiente y se debe expresar palabras de alabanza y gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Está permitido bendecir usando las bendiciones con las versiones que los sabios instituyeron para la liturgia judía tradicional. O sea, hacer las bendiciones por los alimentos, ¿no? Que uno va a consumir o está por consumir, justamente hacerlo, pero hacerlo respetando puntillosamente y no saliéndose del libreto de las bendiciones que han instituido los sabios. Por eso tenemos que tener un sidur no ágil, que generalmente en todos los sidurim no ágiles están estas bendiciones por los distintos alimentos. Obviamente el proceso de cómo se hace, no sé si lo vamos a llegar a ver porque es otro tema, cómo se tiene que hacer, en qué orden, pero sí, obviamente, vamos a hablar rápidamente de esto, pero no con tanta dedicación, eh, pero justamente tenemos que respetar la bendición, decirla en español, tal cual como está, o sea, como lo dice un judío, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que salirnos sin inventar ninguna bendición de estas, porque son bendiciones, esta fórmula que se hace, bendito eres tú, eterno. Bueno, esa fórmula lo han instituido los sabios por inspiración, obviamente, y nosotros tenemos que respetarla. No podemos inventar ni hacer nada parecido ni nada por nuestra cuenta. Entonces, después de que una persona come, es apropiado agradecer y bendecir a Dios por haberle dado su alimento. eh,
no se acostumbra a decir un agradecimiento especial por algo pequeño que comemos, por una bebida que tomamos, por algo pequeño que comemos en algún momento del día, sino se hace cuando uno se sienta a tener su comida, ¿no? En las comidas principales, generalmente en el almuerzo, ¿no es cierto? Entonces, también es apropiado incluir el agradecimiento después que uno agradece por los alimentos, también ahí en ese momento agradecer por otras necesidades que han sido satisfechas, por ejemplo, por la salud, por la existencia, por la vida, por un montón de cosas, por éxitos que uno ha recibido, bendiciones. Cuando uno ágil recita plegarias de agradecimiento después de haber comido, la bendición final a Dios debe ser, se recomienda que sea la que enseñó Abraham, que dijimos recién, ¿no? ¿Y cuál fue esa bendición que fue la que recitaba y enseñaba Abraham? Esto se encuentra en el Midrash Rabbah Bereshit, capítulo 54, registrada ahí esa bendición, que dice en español: bendito seas tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, de cuya generosidad hemos comido, ¿no? De cuya generosidad hemos comido. Entonces, esa es la simple bendición que se puede hacer, simple, rápida, mínima, que se debería hacer después de comer, ¿no? Y ahí uno puede agradecer y pedir por cuestiones propias también, por la salud, por necesidades de la casa, del hogar, de los que están presentes en la comida, ¿no? Pedir por necesidades de la casa, cualquiera sea, ¿no? De salud, de trabajo, es el momento apropiado para hacerlo. Justamente muchos también recomiendan recitar el Birkat Hamazon, que recita el pueblo judío también, pero siempre les digo que deben consultar con su rabino de cabecera para que él les diga que sí, que no, porque hay diferentes opiniones, diferentes sugerencias, ¿no? Entonces, están permitidos recitar el Birkat Hamazon, y esto es también fuente de prosperidad. Es una segulá también que nos ayuda cuando estamos pidiendo trabajo, estamos necesitando que que el Eterno nos dé un trabajo, nos supla nuestras necesidades materiales, de alimentos y demás, dinero. Una de las cosas fundamentales es recitar el Birkat Hamazon después de comer, el Salmo 23, ¿cómo es? Y también se puede hacer en casos especiales recitar el texto de El Maná, que se encuentra en la Torá, ¿no? Entonces ahí son tres cosas fundamentales que son para recibir Parnasá, o sea, recibir sustento, trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces igualmente hay otros placeres por los cuales los sabios han compuesto bendiciones de agradecimiento, que también pueden recitarse. Tenemos que ir a un sidurín no ágida, que generalmente están ahí, y si no, tomarlo de un sidur judío, o hay páginas también en internet judías, que tenemos que asegurarnos que sean realmente páginas aptas, kasher, kosher, sí o sí, y ahí tomar estas bendiciones tal cual están. Entonces, al disfrutar un aroma agradable, al escuchar buenas noticias acerca de uno mismo, de los demás, de la misma manera en la que una persona debe alabar y bendecir al Eterno por todo el bien que recibe, reconociendo que estas cosas vienen de Él solamente, asimismo tiene que la obligación, fíjense que es importante esto también, que no es tan, no se tiene muy presente, pero es importante, muy importante, como lo otro. Es una obligación reconocer que también las experiencias dolorosas, las experiencias hirientes que experimentamos también son dirigidas por Dios. Nos cuesta aceptar que también esas cosas Dios las envía siempre para un bien. Y generalmente, ¿por qué? Bueno, porque generalmente, anteriormente, se les ha enseñado, se nos ha enseñado mal, de que lo es que es agradable viene de Dios, y lo que no es agradable viene de otro poder. Ya, Dios libre, estamos hablando de idolatría, ¿no? De dos poderes ahí, ¿no? Hablamos de un mismo y único poder que maneja todo y no se le escapa nada, ningún detalle. Hablamos del único Dios, que si manda cosas que son hirientes, cosas que son dolorosas, son para hacernos un bien, producir con eso un bien que quizás no se vea enseguida, pero sí se va a ver con el tiempo. Entonces, aunque una persona no pueda entender en el momento completamente por qué pasa por esas cosas, se producen estas dificultades, debe saber y reconocer que los caminos del Eterno están más allá del entendimiento humano. Todo lo que el Eterno hace con una persona es en verdad una oportunidad para su bien, como está dicho justamente en el Salmo 145:17, ¿no? Que dice: el Eterno es justo en todos sus caminos, o sea, ningún camino es injusto. No es que ahí se equivocó Dios conmigo,
qué pasó, que ahí hubo un error en la Matrix, como dicen hoy. No hubo ningún error. El Eterno sabe para qué está enviándonos este tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, una persona está obligada a reconocer que todos los juicios de Dios son verdaderamente justos, todos. No se debe reaccionar ante aparentes tragedias negando la existencia, Dios libre, de Dios o su constante vigilancia y vigilante providencia, o sea, como que en ese momento el Eterno miró para otro lado, o despreciándolo en represalia al momento en que se experimentó ese mal, quejándose y Dios libre blasfemando, Dios libre de estas cosas. Porque ese es el camino de las personas heréticas y superficiales que carecen de entendimiento. ¿Eh? O sea, las personas que no tienen el entendimiento correcto, que no estudian, que no siguen la Torá y terminan haciendo este tipo de cosas, de quejarse y de blasfemar porque las cosas no les salen como les gustaría. Entonces, en este momento, en estas situaciones adversas, y acá tenemos que doblegar el instinto al mal, la persona puede decir, bendito eres tú, Hashem Dios nuestro, Rey del universo, juez de la verdad, juez de la verdad. O sea, él actúa siempre como un juez justo, verdadero, y nunca hace nada injusto. Esto ayuda justamente a asimilar, a incorporar y concientizar a la persona de que lo que está viviendo viene también del juicio divino. Dios estableció que así sea, juzgó que era lo mejor, y Dios sabe por qué las hace. ¿Por qué hace eso? Por eso es un deber justificar el juicio, o sea, reconocer que Dios juzga y hace las cosas correctamente. Todo lo que hace el Creador es para bien y está siendo controlado por la providencia divina. Que la persona sepa que no puede deplorar las circunstancias adversas que le tocan vivir, quejarse por ello. Es una transgresión, una gran transgresión. Es blasfemia contra el Creador. Es como si se indicase que Dios solo existe cuando las cosas son agradables. Cuando las cosas no son agradables, como si no existiera. Entonces es una tremenda blasfemia esta, pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo, de ir conociendo, de ir concientizándose y estas bendiciones ayudan a la persona a siempre tener conciencia y mantener su conciencia de que estas cosas son así. Por eso es una obligación que la persona no niegue que la adversidad y la desgracia puedan venir de Dios de libre, ¿no? Y que no repudie en el momento de su desgracia el juicio divino, que no argumente que al ser que Dios hizo conmigo algo aparentemente malo, yo lo voy a repudiar porque este es el camino de los tontos, ¿no? Porque justamente se considera la transgresión como una tontería, como una falta de entendimiento, de sabiduría, una tontería. Entonces, obviamente, este es el camino de los tontos, de los que no piensan, de los que no razonan, de los que no buscan la sabiduría. ¿Sí? Entonces la bendición a Dios por parte de un ágida es voluntaria, como dijimos, no se nos obliga con presión, digamos, con peso de un precepto específico, eh, ya que no implica una sanción si la persona no lo llega a hacer, o sea, no tiene esa obligación, que si la persona por ahí se olvida, no que va a recibir una sanción porque no lo hizo, porque no tiene un precepto específico estipulado para eso. Puede ser expresada también con palabras que la persona elija, dijimos, siempre y cuando tenga el deseo y la inspiración de hacerlo con devoción. O sea, como dijimos, es importante la devoción, es importante la cabana, es importante, por sobre todas las cosas, la intención y la concentración. Si las plegarias o bendiciones que se hagan se hacen sin intención, Dios libre, sin devoción, es mejor que no se realicen, ¿no? Eso es lo que se nos dice claramente, que nos instruye que si no hay buena intención, no hay intención, no hay concentración, no se pone cabana en esto, que no se haga. No estamos obligados, pero si lo hacemos porque queremos y porque lo sentimos y porque lo hacemos con cabana, si no, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, es mejor no hacerlo. Entonces uno no debe tomar también, entre otras cosas, venganza o guardar rencor contra una persona que nos ha hecho daño. O sea, nosotros si bien el tema del perdón es otro tema aparte, pero básicamente no vengarse ni guardar rencor. Esas son dos cosas que no tenemos que desarrollar en nuestro corazón, porque esos son trabas, digamos, son impedimentos espirituales después para nuestra vida. Y cuando le vamos a pedir perdón a Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que haber perdonado. Entonces, cuando esos sentimientos negativos surgen hacia otras personas,
que es muy natural que uno se ofenda, es muy natural que por ahí venga alguien y nos haga mal y nos quedemos mal, por eso. Entonces es conveniente que uno se diga a sí mismo, y le diga a Dios y le diga a sí mismo, amo del universo, por la presente yo perdono a cualquier persona que me haya hecho enojar, desde el corazón, o sea, no guardo rencor, no me voy a vengar, no voy a guardar rencor, contra la persona que me ha hecho enojar, contra la persona que me ha enfadado, o la persona que ha hecho algo contra mí, ya sea físico, en lo físico o lo económico, ya sea en contra de mi honor, al haber hablado mal inclusive de mí, o cualquier cosa que sea mía, habiendo afectado quizás lo material, mis propiedades, ya sea que lo haya hecho en forma accidental o ya sea que lo haya hecho en forma intencional, ya sea que lo haya hecho con palabras o ya sea que lo haya hecho con acciones directamente. Obviamente, ¿por qué? Porque uno debe acostarse a dormir habiendo hecho esto. Porque no sabemos, nosotros en el sueño estamos siempre confiando que el Eterno al día siguiente nos va a regalar otro día, pero eso solamente viene de Él, es un regalo. Y uno tiene que acostarse habiendo hecho las paces con todos. Y sobre todo cuando uno le pide al Creador que lo reciba y que lo atienda y que tenga buena mirada hacia uno, tenemos que hacer lo mismo primero nosotros, ¿no? Entonces, si le pedimos perdón a Él, tenemos que haber perdonado. Entonces, básicamente, cuando hablamos de perdonar, hablamos básicamente de no guardar resentimiento y de no vengarse. Después el tema de con la persona, cómo lo vamos a tratar con la persona que aún no expresó su arrepentimiento realmente, no hizo su restitución, no hizo su corrección. Bueno, es otro tema que da para mucho, para hablar para mucho, porque eso depende mucho de las situaciones, ¿no? Y sobre todo, el perdón debe ser dado personalmente a otro, verbalmente, cuando la persona ya hizo su teshuvá y que ya mostró su arrepentimiento y ha buscado corregir su error, reparar su error. Se nos dice también que los sabios, una persona no tiene que enojarse, no debe enojarse, pero muchas veces se nos dice que los sabios hacían que se enojaban, o digamos que el enojo que ellos tenían era como para mostrar a los demás una postura rígida, que se tenga en cuenta, que tengan cuidado y que tomen atención en esto, que esto no es chiste. Y es más educativo que otra cosa, ese enojo, esa decir, te voy a perdonar cuando hayas restituido, cuando hayas corregido, es educativo, es para que la otra persona pueda hacer su teshuvá. Estamos ayudando al otro a hacer teshuvá. Pero dentro de mi corazón, dentro de mi alma, no tiene que haber ya resentimiento, no tiene que haber deseo de venganza. Si yo lo hago para que esa persona, por amor a esa persona, para que esa persona se corrija. Si yo digo, no pasó nada, la persona queda como que no hizo nada. Y sí hizo, ¿no es cierto? No se arrepintió y le quedan las cosas en contra de él. O sea, hay cosas no resueltas. Y no le viene bien a él tampoco delante del Creador. Entonces le estamos ayudando a hacer su proceso de teshuva. Por eso a veces la rigidez debe estar ahí, pero educativamente. Hacia las personas que por ahí vienen, que nos hacen daño, entonces uno se mantiene, se separa, se aleja y le muestra que tiene que haber una reparación del daño por su bien, básicamente. ¿Sí? Pero dentro de mi corazón no debe haber revancha, no debe haber resentimiento, no debe haber bronca. Dentro de mi corazón lo tengo que soltar, digamos. Entonces, eso sí, pero siempre, por eso digo que esto está muchas veces hablado desde el punto de vista de un pueblo como el pueblo de Israel, que todos son hermanos y se tienen que cuidar uno con otro, ¿no? Es decir, yo soy responsable por mi hermano. Si mi hermano no está haciendo teshuvá, tengo que ayudarle a hacer teshuvá, tengo que ayudarle a retornar. Entonces, a eso vamos con eso de esperar que el otro nos pida perdón y todo lo demás. Es necesario por él. Y para finalizar, rápidamente el tema del alimento. Por ejemplo, a ver, en qué orden se debiera hacer las bendiciones rápidamente? Después tendrían que ustedes que ver más el tema. Seguramente hay mucho material del rabino Ariel Grossman y de otros rabinos que han publicado. Tuvia Server, por ejemplo, hay otros rabinos que han publicado acerca del orden de las bendiciones y todo eso. Acá no vamos a tener tiempo de hacer todo esto, pero sí básicamente quiero decirles que cuando ustedes van a almorzar, por ejemplo, a cenar, si tienen pan en la mesa, que la mayoría come pan, cuando se hace la bendición por los alimentos, al hacer solamente la bendición por el pan, esto incluye todos los alimentos. ¿Sí? No hace falta después bendecir por cada uno por separado. Hay pan en la mesa, se bendice por el pan y eso abarca la bendición por todos los alimentos. Si hay vino en la mesa, para aquel que sabe tener siempre algo de vino en la mesa, hace la bendición por el vino y eso abarca todas las bebidas.
¿sí? Si no está el vino, hay que hacer la bendición por los genéricos, ¿no? Por los alimentos en general, que se llama por los genéricos, ¿no? Que todo se hizo por tu palabra, ese sería el genérico, la bendición. Si no hay vino, pero si hay pan y vino, el pan abarca todos los alimentos, digamos, haciendo eso ya está, y el vino abarca todos todas las bebidas. Y para cuando uno come postre, por ejemplo, después de comer, digamos, hay un momento allí de sobremesa, etcétera, y después viene el postre, eso se tiene que hacer aparte también. No está dentro de esa comida principal, sino que lo que se agregue después es bendiciones aparte, ¿no? También es bueno bendecir, obviamente, cada vez que uno vaya a tomar algo, hace la bendición por el genérico, ¿eh? Porque todo fue hecho por tu palabra. Cada vez que toma algo, ¿no? Agua, refresco, en el día. Está bueno bendecir en cada vez que uno. Y cada vez que uno va a comer una fruta, también por el fruto del árbol, tú que has creado el fruto del árbol, si es el fruto de la tierra, el fruto de la tierra, cada vez que uno come algo puede hacer la bendición específica por cada alimento. Acostumbrarse a bendecir, es muy bueno acostumbrarse a bendecir, agradecer siempre, no necesariamente en el momento de la comida, en todo momento. Por eso el agradecimiento, cuando uno el día se acuerda de algo y quiere agradecer, lo puede hacer, o sea, no es que no lo puede hacer, puede agradecer al Creador por ello. Lo que no se debe hacer es utilizar el nombre de Dios así nomás. O sea, hablar de Dios como si habláramos de, no sé, habláramos de cualquier cosa, ¿no? Dios libre. Entonces, de cualquier tema cotidiano y común. No, el tema, hablar del Eterno es para momentos específicos, en el contexto adecuado, con mucho honor y respeto, no es cualquier cosa. Entonces, por ahí hay mucha gente que hoy en día se refiere al Creador de cualquier manera, en cualquier lugar, en cualquier situación, inclusive de manera incorrecta y ofensiva. Dios libre. Pero ni siquiera usarlo por usarlo. O sea, no es, descartamos de plano que no se debe blasfemar y no se debe usar el nombre de Dios para esas cosas, Dios libre, de plano, pero también usarlo en vano. Nombrarlo por nombrarlo, nombrarlo porque sí, ¿no es cierto? Usarlo como muletilla. No, cuando está hablando cada tanto aparece esas exclamaciones, nombrando al creador de alguna manera con algún nombre o algún calificativo. Entonces, obviamente, estas cosas no tenemos que hacerlo, si teníamos la costumbre de hacerlo, tenemos que desacostumbrarnos a guardar solamente estas cosas para los momentos sagrados, digamos. No podemos usar ese nombre en cualquier contexto, en cualquier situación y cualquier manera. Entonces, tenemos que darle el lugar que le corresponde, la importancia que le corresponde, el honor que le corresponde a los nombres del Creador, ¿no? Y como dijo un rabino, más que hablar de Dios, tienes que hablarle a Dios. O sea, dedícate a rezarle, más que de hablarle a la gente de Dios. O nombrar siempre delante de las personas o nombrarlo a Él. Sino dirigirte, al lugar de hablar de Dios a la gente, háblale a Dios. Reza. Haz tu trabajo interior, haz tu trabajo de tikkun, haz tu trabajo de corrección. Fortalécete espiritualmente, y que las personas puedan descubrir al Creador, no metérselo como se hace, ¿no? En los contextos religiosos, querérselo inculcar. Es una cuestión de autodescubrimiento. Una persona tiene que descubrir al Creador y hacer su proceso, tener su evolución, y uno simplemente puede aportar algo que le genere a la persona interés o, digamos, curiosidad. ¿No es cierto? Alguna pregunta, alguna cuestión que lo haga pensar y que lo lleve a la persona a querer por sus propios medios, por su propio libre albedrío, acercarse, conocer y seguir, obviamente, el camino del monoteísmo. Bien, bueno, hay mucho para hablar del rezo, ¿no? Incluso también el amén. Por ejemplo, cuando se reza en una mesa, por ejemplo, se está bendiciendo, el que bendice no dice amén al final. Lo que dicen amén son los demás. Porque el que dice amén el que dice amén, que también es parte de la enseñanza de lo que significa y todo eso es otro tema aparte. La bendición es como si lo hubiera dicho esa persona misma al decir amén. Entonces, es tan importante el amén porque participamos de los mismos rezos que los otros,
que lo están haciendo, y que el otro que lo está haciendo. Entonces, el que lo hace no necesita decir amén porque lo está diciendo, pero aquellos que estamos escuchando, sí debemos terminar diciendo amén. Es como si lo hubiéramos recitado también nosotros a eso. Entonces, también es importante el uso del amén. Después de cada bendición, después de cada rezo, ¿no? Que hacen los demás y nosotros estamos allí y respondemos con total cabaná, con total concentración y, digamos, intención. Amén. Sí, realmente estoy convencido, estoy seguro de que esto es así. Y estoy de acuerdo con esto. Totalmente, 100%. Bien, bueno, ahora sí. Terminamos con la exposición. Esta es la última clase del año. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y ya seguramente con la ayuda del creador vamos a encontrar en el próximo año. Mientras tanto voy a quedar en vacaciones, pero si alguien por ahí quiere tomar alguna clase, digamos, de esa que yo suelo dar, personalizada, a veces con audios de algunos temas, lo puede hacer, se puede contactar conmigo, siempre está mi teléfono allí en todos lados. Es lo único que puedo ofrecer en este tiempo de receso. Y después, si no, vamos a retomar recién, en su momento, la continuidad, digamos, de lo que tiene que ver con lo que falta de este libro, que es bastante, todavía es otro trecho casi igual al mismo, al que hemos traído hasta ahora, al que hemos tenido hasta ahora más o menos, nos queda otro tramo más o menos parecido. Así que